Buenas noches a todos, bienvenidos a la clase número 2 del curso de SEO 101, curso básico a nivel intermedio. Mi nombre es Andrés Legro y hoy veremos todo lo que tenga que ver con contenidos, que es un keyword research, que es el content marketing, que es la intención de búsqueda. Entonces, el objetivo de esta clase es entender de forma integral cómo el contenido es una pieza fundamental en la estrategia SEO. Como les comenté en la clase pasada, los contenidos son esenciales. O sea, prácticamente tú te posicionas con base a los contenidos que tú tengas dentro de tu web. ¿Qué tanto puedes tú responder a las inquietudes que tengan los usuarios de Google con respecto a tus productos o servicios? El otro objetivo es aprender a realizar un keyword research para determinar una estrategia de contenido. Un keyword research es una investigación de palabras clave. Si bien es utilizada en SEO, también se utiliza en SEA, que es en la parte publicitaria, cuando estamos comprando palabras clave para aparecer en las búsquedas. Esto también es algo que se hace. Y aprender a crear contenidos enfocados en los diferentes niveles del funnel de venta. Un funnel de venta normalmente tiene tres niveles, que es el TOFU, el MOFU y el BOFU. Mm, Vamos a ver un poco de qué se trata. Entonces, aquí se nos abre una pregunta. ¿Quién tiene mayor relevancia en el SEO? ¿El usuario o el contenido? Normalmente el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario es el que determina si el contenido es relevante, pero el contenido sigue siendo como el amo. O sea, a nivel de SEO, bueno, a nivel de todo es contenido. O sea, prácticamente ustedes se venden como profesionales, venden sus servicios, venden sus productos porque saben crear contenido en base a eso que ustedes venden, que ustedes ofertan. Entonces, por un lado, el usuario es el que determina si el contenido es bueno, pero también el contenido es muy importante, sobre todo en este mundillo del SEO, porque los sistemas de Google analizan el comportamiento del usuario en las búsquedas y cuando están navegando en los sitios web. O sea, como les comenté en la clase pasada, Google nos monitorea en absolutamente todo lo que hagamos. Toda acción que hagamos en la web pública, en Internet, está siendo monitorizada, analizada, cuantificada por diversos tipos de sistemas. ¿Normalmente para qué? Para publicidad. La realidad de todo esto es que empresas como Google, como Facebook, como TikTok, como X, como LinkedIn, no son realmente las empresas que nosotros creemos. Google es un buscador, TikTok es una red social, pero muy en el fondo son empresas publicitarias. Ellos lo que quieren es tener una masa crítica de usuarios a quienes ofrecerles los productos y servicios de sus anunciantes. Esa es la realidad de este mundo en Internet. Nosotros prácticamente somos el producto. Entonces, ya una vez entendido esto, entendemos de que todas estas empresas lo que necesitan son nuestros datos para ofrecer productos y servicios. Y en el medio está esta parte del SEO, que es una parte orgánica que podemos aprovechar. Entonces, si nuestro contenido responde a su intención de búsqueda, Google lo sabrá. ¿Y cómo lo sabrá? Por medio de métricas como el tiempo de permanencia en la web, el CTR en las páginas de resultados, la SERP, los suscriptores o leads que puedan registrarse en un formulario. Todo eso lo monitorea Google. Por ello, Google tiene un navegador web con el que tú llegas hacia las páginas web. Es para poder monitorizar todo tu comportamiento que haces en línea. Y por ello, el contenido debe ser de alta calidad. Pero que es un contenido de alta calidad para Google, debe ser relevante, informacional y útil. Y los que son los elementos claves de lo que es el Google EAD o Google Eat. En la clase pasada lo mencionamos, que tiene que ver con la experiencia, la expertise, la autoridad y la confiabilidad. Experiencia o pericia o cómo se sienten las personas dentro de nuestra página web, dentro de nuestro dominio. Realmente nuestra web cumple con el cometido que está buscando el usuario. ¿Qué tanto conocimiento podemos brindarle al usuario dentro de nuestra página web? ¿Con qué autoridad también lo estamos haciendo? ¿Somos realmente relevantes en nuestro nicho? ¿Compartimos en nuestras redes sociales? ¿Tenemos conectadas nuestros perfiles personales a a nuestras páginas web? ¿Realmente evocamos confiabilidad hacia estos usuarios? Bueno, esas son preguntas que uno tiene que hacerse constantemente al momento de subir y crear contenidos en nuestra página web.
El contenido siempre debe ser relevante para la consulta de búsqueda del usuario. O sea, siempre tenemos que responder a esas preguntas. He tenido, por decir, encontronazos con jefes de marketing, porque hay muchos jefes de marketing que no quieren que se respondan preguntas que para ellos son tontas dentro de las páginas web, pero realmente deben estar allí porque la página web debe ser útil, debe responder. Entonces, pues, hay muchos jefes también o muchas personas que tienen sus propios negocios, a veces no toman en cuenta esta parte y quieren, por ejemplo, que su página sea más que todo visual, cuando realmente debería haber un equilibrio entre lo visual y entre el contenido que nosotros tenemos allí. ¿Para qué? Para ser informacional. El contenido debe proporcionar información precisa y actualizada. Por ejemplo, si ofrecemos un servicio de, por decir, algún tipo de curso, en nuestra página de curso debe resolver todas las dudas que la persona tenga. ¿Qué es el curso? ¿De qué trata el curso? Si es algo que sea muy abstracto, también debe hablar de ello, debe hablar de algún tipo de problemática que pueda tener. Si ofrecemos algún tipo de servicio como un corretaje inmobiliario, como lo que hacen las compañeras que están en ese mundo, o sea, hay muchas interrogantes. Yo, por ejemplo, podría ser un buyer persona de algo inmobiliario porque todos queremos vivir en un lugar mejor, vivir en echar raíces, tener una propiedad inmobiliaria, o sea, pero hay muchas incógnitas que realmente no se conocen. Entonces siempre voy a ir a buscar información donde mejor me lo expliquen. Y quien mejor me lo explique, probablemente vaya a contratar sus servicios porque es el que realmente me está tratando mejor y está siendo útil. Esto significa que debe ayudarles a aprender algo nuevo. O sea, nuestras webs deben enseñar siempre. Parte de las cosas profesionales es la educación. ¿Qué tanto puedo yo enseñarle a mi usuario? Si bien pueden haber usuarios mucho más informados, pero no todo el mundo nace aprendido, no todo el mundo entiende las cosas como debería y a veces hay mucha tergiversación de información con respecto a varios tipos de nichos. Entonces siempre es importante que enseñemos al usuario. ¿Y con qué formatos de contenido podemos enseñar al usuario? Está la vieja siempre confiable de los artículos de blog. Los artículos de blog son empleados por múltiples marcas en múltiples plataformas, en múltiples tipos de nichos y siempre son muy confiables porque, o sea, prácticamente puedes plasmar dentro de un artículo de blog, puedes plasmar muchísimas cosas. Y esto lo puedes acompañar con imágenes, con infografías, con videos. Las guías y tutoriales también son importantes, son rastreables. Pueden haber guías que se pueden ofrecer de manera gratuita, como pueden haber guías que se pueden ofrecer con una descarga. Las listas también, no sé si se han dado cuenta, pero cuando hacen algún tipo de búsqueda en Internet, siempre uno de esos resultados tiene un número. Por decir, 7 beneficios de N tema, por decirlo así, o del top 5 de las mejores empresas de certificaciones, o hay muchos tipos de guías que se pueden hacer. Otros tipos de formatos de contenido están los ebooks. Los ebooks, pues normalmente son formatos descargables. Para acceder a un ebook, normalmente tenemos que dar algún tipo de datos, pero funcionan muy bien cuando tenemos buen tráfico y hay gente que le interesa nuestro contenido. Tenemos ebooks y podemos redirigir tráfico a que descargue ese ebook y nosotros ir creando base de datos. Están las plantillas, siempre, por ejemplo, en la parte de recursos humanos. Hace poco asesoré una empresa que tiene un software con inteligencia artificial que evalúa los recursos, los CVs de las personas de manera automática en 10 segundos y dar las mejoras. Y una de las precisiones que le di era que, o sea, prácticamente todos en ese nicho ofrecen plantillas de CV actualizadas. Entonces ellos tenían que también ofrecer esto. Y una de sus páginas hace poquito vi que se disparó bastante con las recomendaciones que le di. Otros son plantillas, presentaciones, los webinars y las masterclass sí funcionan bastante bien, más que todo en la parte más baja del funnel, o sea, ya cuando la persona nos conoce, ya ha pasado por la consideración y ya está a punto de tomar una decisión. Siempre un webinar puede funcionar bastante bien en la conversión, sobre todo para temas que son bastante complejos, como por decir, aquí tenemos un amigo que vende certificaciones para operarios de izajes, de montacargas, siempre una masterclass con algún
experto en el área que pueda simplificar de qué va a tratar el curso para podérselo vender, por ejemplo, a una gran compañía, a una minera. Igualmente los webinars, o sea, tenemos diferentes tipos de formatos de contenido que podemos explotar constantemente, tanto para el SEO como para otros objetivos comerciales que tengamos. Y una de las cosas que les mencioné al inicio son los stages del funnel, que es el TOFU, el Top of Funnel, el MOFU, que es el que va en la mitad, y el BOFU. Y en cada una de estas etapas podemos posicionar diferentes tipos de contenido. Como les comenté, el SEO siempre se va a ubicar precisamente, o sea, donde puede tener mayor impacto es en el TOFU, en la parte más ancha de este funnel. ¿Por qué? Porque normalmente respondemos a preguntas y estas preguntas normalmente se las hacen a un buscador como Google y este buscador pues va a tomar en cuenta nuestro contenido si realmente está optimizado. Igualmente con los videos, YouTube también es un buscador. Actualmente hay una actualización donde Google nos está recomendando incluir más allá de texto, incluir videos también. Hay indexación de videos para artículos. Hay la parte de las imágenes, qué infografía, qué tanto podemos brindar nosotros a través de una imagen que pueda servirle a los usuarios. Igualmente para la fase media del funnel tenemos lo que son los ebooks, se pueden utilizar reportes también de la industria, o sea, de repente manejar algún tipo de estadística, algún tipo de estudio propio o algún tipo de estudio de un tercero también, casos de estudio. eh, Webinars, email, o hay assessment que también se pueden hacer. Hace unos años con unas marcas de high ticket de tecnología realizamos diferentes tipos de assessment que también resultaron bastante bien, o sea, prácticamente producían un aproximado entre 20 a 30 leads mensuales con respecto a este tipo de servicios, que era, por ejemplo, servicios en la nube, ciberseguridad. Creamos assessment y estos assessment atrayeron tráfico, bueno, atraíamos tráfico hacia un artículo en específico sobre ese tema y a partir de ese artículo enviábamos tráfico hacia estos assessments donde sí hubo conversión y hubieron personas, empresas que se convirtieron hacia esos servicios. Y por el lado de la parte más fina, o sea, que es en el BOFU, en el bottom, la parte más baja del funnel, ya ahí tenemos otros tipos de contenidos que también pueden funcionar bastante bien, como son los testimoniales. Hay testimoniales que logran posicionarse bien con las empresas porque hay empresas que tienen su propia fuerza con los buscadores, logran atraer bastante tráfico por el simple nombre de marca. Igualmente los free trials, en los casos donde se pueda dar, hay por ejemplo open house, creo que también se maneja mucho a nivel inmobiliario, cuando son de repente desarrollos inmobiliarios que ya tengan fama, ya tengan prestigio, tengan bastantes búsquedas, puede haber personas interesadas en hacer este tipo de recorridos. Entonces, ya una vez que vimos los diferentes tipos de contenidos que podemos añadir según las etapas, hay una parte que esto lo añadí hace poco, además que todo a esta clase número 2 que tiene que ver con el storytelling. O sea, el storytelling es el arte de contar historias. O sea, no sé si aquí hay personas que hayan visto Juego de Tronos. Precisamente en el final, una de las líneas que dice uno de los personajes principales es que el que sabe contar historias es el que realmente domina la escena. Y en todo esto, pues no escapamos realmente, no escapamos desde el lado digital, debemos de contar historias. Realmente los storytellers son los que realmente están mayor posicionados, porque puedes ser muy bueno en lo que hagas, pero si no sabes contar la historia y no sabes venderte, prácticamente no te va a valorar el mercado como debe ser. Sucede y seguirá sucediendo durante mucho tiempo. En el SEO podemos emplear el storytelling para conectar con nuestro público objetivo a través de contenidos más agradables. Para ello debemos redactar con las siguientes pausas. Primero, el mensaje, la historia y el mensaje que quiere que sean transmitidos. Normalmente podemos hablar sobre algún concepto y también hablar sobre alguna problemática, meter al usuario dentro de esta historia.
cómo se le podemos presentar. O sea, puede ser, imagínate que en algún momento necesites esto y no sabes cómo hacerlo. O sea, de repente en algún momento que estés evaluando comprar una propiedad, eh, necesitas saber cuáles son las características que debe tener la propiedad para que sea una buena inversión, por decirlo así. Entonces ahí le vas contando cada una de esas características. El ambiente, los eventos necesitan suceder en algún lugar, o sea, cómo lo puedo ambientar. Estamos en la ciudad de Lima, estás en una mina, estás a punto de realizar un viaje, un turismo, qué personajes también se podrían incluir, o sea, es quien recorre toda la historia y sufre la transformación luego de superar el conflicto. O sea, normalmente podemos colocar al usuario en medio de la historia. Un error muy común que a veces realizamos las marcas y los profesionales es que nos centramos más en el yo. O sea, mi producto es el mejor, yo soy el mejor, cómprame a mí porque yo soy el mejor y realmente las personas no quieren escuchar eso. A veces podemos caer en ello, es normal que caigamos, pero las personas realmente quieren escuchar y que los comprendan es a ellos más que saber de que una marca le está diciendo que son lo mejor, cosa que a veces puede generar no necesariamente un engagement muy fuerte con el usuario. Y siempre el conflicto es el que genera conexión con la audiencia, siempre colocar la problemática. Tú tienes este problema y yo te voy a ayudar a resolver ese problema. Yo soy la solución para ese problema. Entonces, a través de mis contenidos tengo que contar una historia con este tipo, no con los cuatro, pero sí por lo menos ver cuál es la proporción que más se pueda adaptar a nuestro nicho de mercado. Cada nicho es diferente en el marketing y creo que ni en la vida hay recetas, bueno, sí, en la vida sí puede haber recetas de comida que son fijas, pero en el marketing cada negocio es un mundo, cada nicho es un mundo. Por eso es que una de las principales palabras que se escuchan en este mundo es el depende. Siempre va a depender de diferentes factores. Entonces, en el storytelling para artículos, siempre debemos llevar el lector de un punto A al punto B. Siempre debemos escribir en orden cronológico con un inicio, desarrollo y un desenlace. No sé si se han dado cuenta que siempre la mayoría de artículos, cuando son buenos, inician desde lo general, en la actualidad, en el mundo presente, en nuestro país y van bajando más, cada vez más hacia lo específico. Entonces inician con una introducción, luego van desarrollando la problemática, el concepto y por último una conclusión, un desenlace que puede terminar en un call to action para que el usuario realice algún tipo de acción. Por ejemplo, si quieres una asesoría directa, ya por último es donde podemos dejar ese tipo de invitación. Y la creatividad, pues siempre debemos buscar la narrativa sobre un tema importante y relevante para la audiencia, que encuentre en nuestro contenido la forma de resolver el problema. O sea, hay que también meterle creatividad. Es un proceso, escribir artículos es un proceso no tan sencillo, pero sí es un proceso que ayuda bastante. Aprende uno mucho sobre el nicho en el que uno esté. Por ejemplo, yo tengo 5 años trabajando con una empresa de tecnología y telecomunicaciones para empresas. Ellos le dan servicio a empresas y prácticamente he aprendido pues, muchísimo de ellos porque los he estudiado bastante, he comprendido cada una de las cosas que necesitan sus clientes, he estado en focus group de sus clientes y he aprendido bastante y he aprendido a narrarle estas historias de la forma en que sus usuarios se puedan enganchar. Siempre las historias, lo mejor siempre es contar con cosas positivas. Entendemos que pueden haber temas que no son tan positivos. Por ejemplo, si hablamos de estafas inmobiliarias, pues se puede hablar desde la problemática, pero sin centrarnos tanto en lo negativo, sino más en la solución. No caigas en estas estafas, evítalas. Estos son los consejos, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que debes evitar, debes prestar atención. Y también ser interactivo, encontrar más de un recurso para contar las historias, bien sea con imágenes, bien sea con videos, con otros tipos de estadísticas y cosas que puedan funcionar bastante bien. Entonces, ¿qué no debemos hacer?
romantizar la historia. Resolver el conflicto muy rápido, no darle la debida importancia, hace que el lector no se sienta identificado. Hay veces que sucede, hay veces que no sucede. No sé si se han dado cuenta que cuando hay marcas que de repente ven un anuncio y no me convence, es porque suceden estas cosas. O cuando hay personajes muy superficiales. Normalmente el héroe de la historia, que puede ser el mismo usuario o un tercero, debe tener virtudes y defectos para enriquecer la trama y trabajar junto al conflicto. No sé si se han dado cuenta que por qué los héroes son tan famosos en nuestra cultura es porque ellos resuelven el conflicto y tienen un desarrollo de personaje cada vez mayor. Y otra cosa que debemos evitar es ser muy directos. En algunos casos puede funcionar, hay gente que simplemente busca la respuesta y ya. Pero en otros debemos contarlo siempre en la justa medida. Eso es según el nicho y el público al que nos estemos acercando. Por ejemplo, si tenemos un producto que no requiera tanto storytelling, pues no es necesario tampoco ser tan extendidos, por decirlo así. Entonces, ahora ya que pasamos del storytelling como un punto de partida que sí debemos tomar en cuenta, vamos ahora a algo que es totalmente SEO, que es el keyword research. Y esto es una técnica que se utiliza para localizar términos de búsqueda rentables para un nicho de mercado, o sea, las keywords. O sea, una keyword es por decir, este, hipoteca podría ser una keyword, pero hipoteca puede tener diferentes tipos de variables. Y también puede haber diferentes tipos de rentabilidad, que la rentabilidad se mide por el volumen de búsqueda. Hay un volumen de búsqueda mensual para cada tipo de keyword. Vamos a ver un poco más. Entonces, ¿cómo hacer un keyword research? Es hacer una lista inicial de palabras clave, agruparlas, ordenarlas y establecer prioridades, y hacer uso de herramientas para determinar el volumen de búsqueda. Estas herramientas normalmente son pagas, no son muy accesibles, pero sí más adelante les voy a demostrar cómo pueden hacer un keyword research sin necesidad de contratar este tipo de herramientas. Entonces aquí tenemos algo que se llama el volumen de búsqueda o el search volume. Representa la popularidad que posee una keyword, o sea, cuántas búsquedas aproximadas, ojo con este dato, normalmente son valores que son aproximados, realmente son estimaciones y se mide por la cantidad de búsquedas en un periodo de tiempo determinado. Normalmente estas herramientas le dan a uno, por ejemplo, si tengo una keyword que tenga 10.000 búsquedas mensuales en un mes. Y como les comenté, no son números exactos, son estimaciones como tal. O sea, estas herramientas se conectan a APIs propias de los buscadores y estos buscadores le dan esas estimaciones. Pueden ser más, pueden ser menos, puede depender también de la estacionalidad. Por ejemplo, en diciembre habrán algunas keywords que suban el volumen de búsqueda, en enero bajen y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos un poco las herramientas para hacer keyword research o cómo hacer un keyword research. Normalmente tenemos herramientas por decir SEMrush, son pagas, Google Suggest son pagas, Google Trends, si es del propio Google es para tendencias, Answer the Public permite hasta cierto punto y también tenemos lo que es el propio Google, el propio buscador. Como les llegué a comentar en algún punto, cuando deseen realizar algún keyword research, algún bench o ver cómo están las búsquedas, empleen siempre una ventana de incógnito. Por decir, yo utilizo Firefox, control mayúscula P, me abre una ventana de incógnito y quiero ver, por ejemplo, hipotecas. Y dentro del mismo buscador a veces podemos encontrar diferentes tipos de keywords relacionados. Por ejemplo, aquí tengo el Suggest de Google y me muestra diferentes tipos de keywords relacionadas con esta palabra clave. Por ejemplo, hipotecas, ¿qué es? Hipotecas es activo o pasivo, hipotecas BBVA, hipotecas Euribor, hipotecas legales, hipotecas de casa, hipotecas en Perú. O sea, tenemos una lista de palabras clave que el mismo Google nos está sugiriendo.
y a veces estas mismas palabras clave las podemos añadir en nuestras páginas web para poder solventar estas necesidades de búsqueda que tienen los usuarios. Entonces, además, también tenemos un panel que es de más preguntas: ¿qué es una hipoteca y cómo funciona? ¿Qué es la hipoteca en el Perú? ¿Qué es tener una hipoteca? ¿Qué es una hipoteca ejemplo? Si se dan cuenta, todos son preguntas, la mayoría. Por ejemplo, aquí tenemos el BBVA, tiene un artículo, que es una hipoteca. ¿Sí ven? Entre una pregunta, características, importes, tipos. Este es el título que les mencioné en la clase pasada y esta es la metadescripción. Pero aquí tenemos Wikipedia, tenemos un panel de noticias destacadas, tenemos otras búsquedas relacionadas: qué es una hipoteca de casa, características de una hipoteca, hipoteca ejemplo, 10 ejemplos de hipoteca, contrato de hipoteca, tipos de hipoteca, hipoteca sinónimo. O sea, prácticamente Google nos está diciendo qué buscan las personas, cuáles son las principales necesidades que puedan tener. Y si quieren hacer un bench, lo único que pueden hacer es abrir, por ejemplo, el primer resultado. Y como les comenté en la clase pasada, o sea, podemos de repente analizar qué es lo que sucede con este artículo y por qué Google lo considera a él como una fuente de información confiable con respecto a esta palabra clave pequeña que tengo aquí. Por ejemplo, él va aquí directamente al grano: qué es una hipoteca, características de un préstamo hipotecario, importes de los préstamos, tipos de intereses de una hipoteca, gastos asociados a una hipoteca, comisiones de una hipoteca. Aquí habla, conecta directamente con otros tipos de contenido: cuándo amortizar una hipoteca. Todo esto son ejemplos claros de cómo debe ser un contenido. Este es el equipo de BBVA, que tiene un equipo asociado que se encarga de crear este tipo de contenidos para estar arriba siempre en las búsquedas por palabras clave de alto interés para el banco. Entonces esto nos hace verlo de esta forma. También tenemos el Keyword Planner de Google Ads. Google Ads, para los que ya lo conocen, ya saben que es una plataforma de anuncios de Google. Y ellos tienen precisamente una herramienta que se llama el planificador de palabras clave. En este research tenemos otras que son como Uber Suggest. También nos permiten hacer keyword research de manera, puede decirse, gratuita. Es una herramienta freemium. Esta herramienta pues tiene un costo, como todo tipo de herramientas en el mundo. Y por ejemplo, aquí pueden colocar Perú. En algunos casos los va a mandar a que se logueen y le damos continuar. Y estas son herramientas que tienen sus costos mensuales, permiten hacer múltiples cosas. Más adelante las podemos ir viendo con mayor detenimiento. Pero si las vemos aquí, o sea, esto es una overview de lo que es una herramienta de Keyword Research. En él nos muestra el volumen de búsqueda: es un volumen mensual, es un estimado de 3.600 búsquedas. También nos dice la dificultad de esta palabra clave: qué tan difícil puede ser posicionar esta palabra clave. Siempre tiene una dificultad, más o menos. El costo por clic: o sea, hay empresas que están pagando hasta 4 soles por cada clic de esta palabra clave. También nos muestra diferentes tipos de ideas para palabras clave: que es una hipoteca, nos muestra el volumen, el CPC, hipotecas BBVA, hipotecas subprime, hipotecas 50%, hipotecas noticias, hipoteca Word. Nos puede mostrar también otros tipos de ideas.
de páginas que estén posicionadas y que tengan arriba palabras clave parecidas, hipotecas y gastos, de la República, el Confidencial, Bank of America. También tenemos lo que es las tendencias de Google. Esto no es una herramienta de palabras clave como tal, pero sí es una herramienta que nos permite ver tendencias directamente en las búsquedas, o sea, qué tanto se buscan este tipo de palabras clave a través del tiempo. Por ejemplo, último día, últimos 12 meses, cuál es la tendencia que puedan haber en las búsquedas, para qué país, en qué categoría lo puedo buscar, aficiones, en qué tipo de búsqueda también. Estos son nuevos features que nos traen esta herramienta, del cual podemos ver en búsqueda de imágenes, de noticias, de Google Shopping, en YouTube. Nos muestran los intereses por regiones, los temas relacionados, crédito hipotecario, la tasa del tributo, activo, contabilidad, tasas de interés. O sea, por ejemplo, crédito hipotecario es un tema que tiene en los últimos meses un aumento bastante preciso en la importancia para el tema, cosa que podemos crear contenido con base a estos temas. Por ejemplo, las hipotecas, cómo pedir un crédito hipotecario, crédito hipotecario, todo lo que necesitas saber. Crédito hipotecario, dos puntos, todo lo que necesitas saber. Entonces ahí pueden irse, qué es una hipoteca, qué es un crédito hipotecario, cuáles son las tasas, el tributo, qué es un activo, es un pasivo, eh, ir respondiendo a todas esas clases de preguntas. Para ello podemos utilizar esta herramienta que se llama Answer the Public, que también es de este mismo de Ubersuggest, que es este peloncito que vemos aquí. Por ejemplo, le damos la keyword hipoteca y él nos va a dar un listado de preguntas, preposiciones, comparaciones en orden alfabético relacionadas. Esto nos puede ayudar a enriquecer muchísimo más nuestras páginas. Por ejemplo, aquí en torno a hipoteca podemos tener preguntas. ¿Sí? Hipoteca, ¿cómo se calcula? Hipoteca, ¿cómo garantía real? Hipoteca, ¿cómo derecho real? Hipoteca, ¿cómo se paga? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo pedir una hipoteca? ¿Cuál hipoteca es mejor? O sea, aquí tenemos una cantidad de títulos que podemos desarrollar dentro de nuestros contenidos y aprovecharlos para responder a estas preguntas. Por ejemplo, aquí tenemos preposiciones sobre hipoteca. Por ejemplo, aquí hay hipoteca a la inversa Perú, hipoteca a favor de persona natural, hipoteca a tipo fijo a 40 años, hipotecaria cerca, hipotecas cerca de... no entiendo. ¿Cómo se calcula una hipoteca como garantía real? O sea, estas herramientas nos permiten tener o acceder a nuevas estructuras de contenido. Por ejemplo, aquí con Ubersuggest, yo lo utilizo bastante para los intertítulos dentro de los artículos. O sea, por ejemplo, si tengo una hipoteca, todo lo que necesitas saber, o sea, sé que tengo que tener un título que se llama ¿Cómo se calcula una hipoteca? Hipotecas en el Perú también. Si trabajo con una empresa que trabaja con este tipo de servicios, podría tener la palabra clave con la localidad. Me ayuda bastante el SEO local. Entonces, tenemos muchas herramientas. La última que les quería enseñar es SEMrush, mi herramienta de cabecera como tal, la que más utilizo en la agencia, es la que más utilizo en mi día a día, es la que más utilizo con clientes. Pero es una herramienta que cuesta mm, 100, $150 mensuales. No es barata, pero más adelante veremos cómo acceder a este tipo de herramientas también de un precio un poco más bajo. Y como vimos en la herramienta de Neil Patel, prácticamente no se escapa mucho de las mismas tres cifras, 3600, la dificultad, me da un volumen global por diferentes tipos de países, me da el CPC, me da las ideas de palabras clave, las preguntas que hay en torno a esas palabras clave y otros tipos de datos que más adelante iremos explorando un poco más estas herramientas y cómo utilizarlas de mejor manera. Entonces, para no alargarme mucho, vamos a continuar
aquí. Entonces ya vimos las herramientas, más adelante vamos a seguirlos viendo porque prácticamente el SEO se hace con herramientas, hay herramientas gratuitas, hay herramientas pagas, hay formas de acceder a herramientas pagas a un precio mucho menor de lo que cuesta tener un plan legal, que para este lado del mundo en Latinoamérica pagar $100 mensuales es bastante fuerte. Entonces vamos a lo que responde a los tipos de keyword. Ya vimos que es una keyword, es un término de búsqueda, que prácticamente es lo que la gente escribe en el buscador y se evalúa por el volumen de búsqueda. Pero estos volúmenes de búsqueda, estos tipos de keyword tienen tres definiciones principales. Pues más que todo se van por el volumen de búsqueda. Tenemos las palabras que se llaman HEAD, que son, son términos de concordancia amplia, por decir hipoteca o por decir carros. Tienen un alto volumen de búsqueda, por decir 3.600 es un volumen alto de búsqueda para hipotecas, pero ese alto volumen de búsqueda hace que la competencia sea mucho más difícil, sea más difícil posicionarlo, sobre todo si tenemos una página web con poca autoridad. Apuntar hacia este tipo de keyword head es complicado, o sea, no puedes competir contra, por ejemplo, BBVA, que es un dominio exageradamente fuerte, con el dominio de uno que puede estar con poquita fuerza. Entonces, recuerden siempre, este tipo de keyword head son las keyword cortas, keyword de una sola palabra. Están las middle tail, que son búsquedas en las que se especifica más, pero siguen siendo muy generales. Por ejemplo, carro Ford, casas baratas, viajes en barco. O sea, tienen igualmente, son con la competitividad es media, su volumen de búsqueda siempre sigue siendo alto, pero siguen siendo muy generales todavía. Las GEAD son extremadamente generales. Igualmente, cuando buscas carros, realmente no estás especificando qué quieres saber. ¿Quieres saber qué es un carro? ¿Estás buscando alquilar un carro? ¿Estás buscando comprar un carro? ¿Estás buscando reparar un carro? ¿Estás buscando colores de carro? ¿Estás buscando marcas de carro? Igualmente, con las middle tail también siguen siendo muy generales. Por ejemplo, carro Ford. ¿Qué quieres de un carro Ford? ¿Quieres repuestos de carro Ford? ¿Quieres un concesionario de un carro Ford? ¿Quieres un mecánico por un carro Ford? ¿Quieres un seguro por un carro Ford? Y existen las que son más específicas, que son las long tail o de cola larga. Aquí es donde están las oportunidades, ya que componen el 70% del total. Son búsquedas muy concretas. Por ejemplo, alquiler de carro Ford en Lima, alquiler de carro Ford en Barranco, alquiler de carro Ford en, en Trujillo, corredor inmobiliario en Lince, hipotecas al 50%, no sé por decirlo así, soy totalmente ignorante en ese tema, pero por decir o por decir alguna certificación de ISAGE, o sea, no es lo mismo certificación de ISAGE a decir certificación de grúa modelo tal para minería, o sea, todo es muy específico y siempre debemos ser específicos con las búsquedas. Primero porque este tipo de keyword al tener baja competencia son bastante más fáciles de posicionar que una keyword pequeña GEA con, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 búsquedas. O sea, es mucho más fácil irse posicionando e ir creando lo que llamamos una entidad. O sea, que los sistemas de búsqueda reconozcan de que yo hablo de ese tema. Entonces, una de las estrategias que normalmente se utilizan cuando iniciamos nuestro camino por los buscadores es el long tail. O sea, apuntar, por ejemplo, están los ataques, tipos de ataques informáticos, tipos de ataques para empresas, fibra óptica coaxial, algún tipo de carrera, o sea, siempre buscar apuntar a palabras clave que puedan ser un poco más fácil y poco a poco ir apuntando hacia las que son principales. Entonces, aquí un dato curioso. Google estima que el 15% de las búsquedas que se realizan a diario son nuevas y no se han visto nunca antes. O sea, siempre hay búsquedas nuevas, siempre hay nuevos términos a los que apuntar, siempre hay nuevos términos a los que hay que ganarse también para ir creciendo en nuestro tráfico. O sea, siempre hay nuevas oportunidades. Entonces creo que en la clase pasada les di un dato que al día hay más de 56.000 millones de búsquedas diarias con las que podemos nosotros aprovechar y atraer unos cuantos clics hacia nuestro sitio web. Y junto con las keywords hay una parte que es
extremadamente igual de importante a una keyword es la intención de búsqueda o search intent, que es lo que va detrás de la intención del usuario cuando realiza una consulta. O sea, ¿qué es el objetivo final? O sea, una intención de búsqueda es por decir el qué es, para qué sirve. De ahí es donde viene esta parte. O sea, normalmente está la keyword y está la intención de búsqueda. Es, por ejemplo, está la keyword, hipotecas inmobiliarias, por decirlo así, pero la intención de búsqueda puede ser transaccional, puede ser informacional, puede ser comercial. Vamos a ver un poco más a detalle. Entonces aquí siempre tenemos que tener presente lo que es la intención de búsqueda, es la interpretación. O sea, si son interpretaciones dominantes, son aquellas que buscan, que apenas dan lugar para el error. Su interpretación es la misma para la gran mayoría de usuarios. Por ejemplo, pastor alemán, está claro que hablamos de una raza de perro. Y hipoteca, está claro que estamos hablando de un tema inmobiliario. Están las que son interpretaciones comunes, son búsquedas que son algo ambiguas, como les comenté cuando hablamos de carro, que realmente, ¿qué quiero saber? O Mercurio, quiero saber qué es el planeta o el elemento. Y están las de interpretación menor, que están relacionadas ya con búsquedas locales, o sea, ya es buscar en un sitio. Pero esto es una parte de la semántica que siempre debemos de tener presente cuando creamos contenidos para web. Entonces tenemos las búsquedas informativas, son búsquedas con una respuesta muy concreta, por ejemplo, el tiempo, el dólar, eh, alguna efeméride que se celebra hoy. En algunos casos, como les comenté en la clase pasada, con el cero clic son respondidas dentro de las mismas SERPs o las páginas de resultados, que son prácticamente búsquedas que ya no necesitas ir hacia ningún lado, sino el mismo buscador te las dice. Y son dadas por cosas que son muy genéricas y ya necesitan una respuesta en concreto, pues Google ya se ha dedicado a brindar esa información directamente, cosa que es perjudicial para nosotros, pero es bueno para los usuarios de Google y Google siempre va a pensar mejor en sus usuarios. Están los tipos de búsqueda transaccional, que la intención es completar una transacción. No es lo mismo buscar zapatillas Nike que comprar zapatillas Nike. Los resultados van a ser totalmente diferentes. La intención siempre va a ser comprar, conseguir o descargar algo. Son búsquedas que son muy competidas y tienen un alto costo por clic. Siempre van a tener un alto costo por clic porque, o sea, hay empresas que quieren estar arriba, quieren estar presentes porque hay una intención transaccional de por medio. Y están las búsquedas navegacionales, que el fin es llegar a un sitio o una marca, sí, al sitio de la marca. Normalmente es usada por comodidad. No sé si les ha pasado que antes de tipear la URL en la barra del navegador, se van a Google para llegar a un sitio. Por decir BCP, normalmente escribimos BCP para llegar a la página del banco en Google. Y este es un tipo de búsqueda navegacional, están relacionadas muy directamente con las búsquedas de marca. He conocido marcas que ya tienen presencia en el mercado, las personas lo buscan en Google para llegar a él. Y hay, por ejemplo, mm, hay, por ejemplo, herramientas como Semrush que miden también esta parte de la búsqueda de marca. Me he encontrado con marcas que si tienen, cuando las analizo, tienen un aproximado de 6.000 visitas de tráfico orgánico. Y cuando busco en las keywords por las que están posicionadas, resulta que 5.800 son relacionadas con su keyword de marca. O sea, 98-100% de las búsquedas están relacionadas con su keyword de marca. O sea, ya tienen una posición ganada en el mercado, la gente las busca, las conoce y llegan a su sitio web a través de ella. Y también este tipo de intención de búsqueda navegacional tienen que ver directamente con llegar también a algún sitio, por decir, cuando buscamos en Google Maps, cuando buscamos algún tipo de marca o sitio específico. Todo esto no lo invento yo, esto está en la Search Quality Evaluator Guidelines, que son las guías de los evaluadores de calidad de la búsqueda que tiene Google. Esto es un PDF que se actualiza cada cierto tiempo, y lo utilizan seres humanos
que Google contrata para evaluar las búsquedas. Ellos hacen evaluación manual de las búsquedas y Google les prepara un documento que ellos deben estudiar para garantizar de que las búsquedas tengan este filtro humano. Y con este feedback humano es que alimentan a los algoritmos de inteligencia artificial de los sistemas de búsqueda que vimos algunos en la clase pasada. Entonces, estas guías de evaluación fueron actualizadas hace poco y nos dieron nuevas intenciones de búsqueda. Entonces, estas nuevas intenciones de búsqueda tienen que ir con la intención de saber hacer sitio web y visitar en persona. Entonces, tenemos las de saber, que son muy parecidas a las informacionales, y este tipo de búsqueda se centra en los tipos como qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué. Esas preguntas, por eso es que siempre soy muy, mm, como decirlo, muy siempre recalco que este tipo de preguntas deben estar dentro de los contenidos. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, por qué? Porque Google las necesita. Necesita que esos títulos estén allí para poder brindar y saber y entender de que esas respuestas están en nuestros sitios web. ¿Recuerdan cuál es la función principal del SEO? Facilitar el trabajo a los motores de búsqueda. Y de esta forma es que se hace. Normalmente, para este tipo de intención, Google busca resolver las dudas básicas de los usuarios en su ecosistema. Pues, búsqueda cero clic. Entonces, por ejemplo, tenemos la pregunta ¿qué? ¿Qué son los aminoácidos? Tenemos un panel de Wikipedia, tenemos un primer resultado. Casi siempre Google nos ofrece resultados directos, respuestas directas. Intenta darnos todo lo que puede dentro de la misma página del buscador. Igualmente con la pregunta ¿quién? Por ejemplo, ¿quién es Hulk? Nos aparece, por ejemplo, el gráfico del conocimiento es el que tenemos hacia la izquierda, que está relacionado con Wikipedia. Y un feature snippet o un fragmento destacado es este que vemos aquí, que es un texto que está muy bien destacado con una imagen y un recuadro que resalta bastante. Si alguna vez se han encontrado con este tipo de resultados, se llama un resultado destacado, feature snippet, un snippet destacado y se dan cuando respondemos preguntas, cuando respondemos intenciones de búsqueda del tipo saber. También tenemos las cómo, que ofrece varios resultados enriquecidos y da prioridades a, a las páginas que responden estas preguntas. Por ejemplo, cómo hacer una torta de chocolate, cómo descargar, no sé, cómo descargar un driver, cómo hacer algún tipo de acción en específico. Si nosotros estamos respondiendo eso, en nuestras páginas que esté relacionado con nuestro producto o servicio, Google lo va a saber y posiblemente nos coloque arriba. Entonces, igualmente, cuando, bueno, ya los cuando ya son resueltas directamente. Las páginas que antes se dedicaban a dar información sobre efemérides prácticamente murieron con este tipo de implementación. Pero también, si profundizamos lo suficiente, puede que Google nos coloque arriba en un snippet destacado, que puede ser bastante útil. Está la intención de tipo saber, la pregunta dónde. Eh, Google también siempre ofrece resultados enriquecidos, conectados directamente a veces con su propiedad de Google Travel, por ejemplo, dónde viajar en Lima. Entonces, por ejemplo, estas actividades populares en Lima es Google Travel. Pueden haber anuncios, pueden haber de diferentes tipos, pero ahí están. Igualmente con el por qué. Y bueno, estas son las intenciones de búsqueda. Hago una pausa aquí para ver si todo está bien. Si tienen alguna pregunta, me lo dejan en la casilla de los comentarios y con gusto se las resolveré. Entonces, continuamos. Factores on-page que influyen en el contenido. Bueno, hasta este punto ya hemos visto qué es una keyword, qué es un volumen de búsqueda, qué es la intención de búsqueda, qué es parte del marketing de contenido, cómo los contenidos influyen directamente en la búsqueda y en nuestro posicionamiento y en cómo influenciamos a los usuarios. Y ahora vamos a hablar un poco de los factores on-page que influyen en el contenido. Por ejemplo, la clase pasada les hablé sobre los metadatos, que son el título y la metadescripción. Sí, claro, los PPT se los voy a pasar. No sé si llegaron a ver
Esto, por favor, los que deseen, pueden dejarme sus datos aquí para enviárselos por correo directamente con el PPT y con el video de la clase también que los estoy grabando precisamente para facilitárselos y que lo tengan disponible para que lo puedan repasar. Entonces, factores on page, los metadatos, que son el título y la metadescripción, los encabezados. Recuerden, en la clase pasada les hablé de encabezados H1, H2, H3, imágenes con el atributo alt y el title, el uso de listas, uso de tablas, el interlinking, que son los enlaces internos. Normalmente cuando creen contenidos, sobre todo de blog, pueden siempre hacer correlaciones con otros contenidos que ustedes tengan que puedan hablar sobre o que puedan ampliar la experiencia del usuario. Es muy recomendable de que siempre compartan enlaces con demás contenidos internos. Esto ayuda a que haya mayor retención del usuario, el usuario se sienta más cómodo, pueda también verificar por sus propios medios de lo que se está hablando y también ampliar también la información si le llega a interesar. Parte importante. Entonces, volvemos otra vez a la clase pasada para poder repasar nuevamente la importancia de estas etiquetas. La clase pasada vimos la etiqueta title. Como ya les había comentado, el factor más importante a nivel on-page de una URL. O sea, ustedes con el simple hecho de cambiar una palabra en el título de la página, pueden subir o pueden bajar. Se debe incluir siempre la keyword principal. Google normalmente muestra entre 60 y 70 caracteres en el título, también lo mide por píxeles, pero en realidad no hay un límite específico. Eso sí, debemos estar presentes de que si se pasa el límite, Google va a hacer esto. Le va a colocar los 3 puntos. Pues por ello, esa cantidad de caracteres es importante que lo más condensado que se pueda esté lo más hacia la izquierda posible. La palabra clave siempre lo más hacia la izquierda en el título y con la intención de búsqueda también lo más hacia la izquierda. Por ejemplo, aquí el equipo SEO del BBVA colocan precisamente qué es una hipoteca, que es una palabra clave con la intención de búsqueda informacional y con otros tipos de intenciones de búsqueda como características, importes, tipos, cosa que pueda atraer al usuario rápidamente. Es muy importante para usar en 3 puntos claves, en la SERP, el título de la pestaña y las redes sociales. Normalmente el título de la pestaña es esta. Si se dan cuenta, el título de la pestaña de BBVA no es igual al título que nos está mostrando aquí, la SERP. Esto se da ¿por qué? Porque los mismos sistemas de Google deciden qué título se coloca allí, más allá del que uno coloque dentro de la página. Por ejemplo, si verificamos un poco aquí con esta extensión, ¿sí ven? El title principal es que es una hipoteca. Y aquí Google me está mostrando que es una hipoteca, características, importes, tipos. O sea, Google considera relevante este título más el que el usuario ha definido, o el webmaster ha definido, o el SEO ha definido. Entonces, siempre es importante tener en cuenta buenas prácticas para utilizar keyword, la keyword lo más a la izquierda posible en el título. ¿Por qué? Porque leemos de izquierda a derecha. Entonces, si hacemos esto, nos aseguramos que la keyword siempre va a ser leída y si podemos acompañarla de una pregunta, muchísimo mejor, sobre todo cuando estamos trabajando con, con conceptos, que estamos explicando conceptos que pueden ser abstractos, difíciles de entender, siempre es bueno tenerlo allí. Por ejemplo, el economista, hipoteca, 2 puntos, ¿qué es? Aquí Interbank, hipoteca, 2 puntos, 4 claves para entenderla. Esto, hay un equipo SEO detrás de esto que planteó precisamente este, este título. Hipoteca de casa, aquí son un poco más específicos. Por ejemplo, aquí utilizaron una head, aquí utilizaron una middle. Hipoteca de casa, estoy siendo un poco más específico. Puede ser hipoteca de empresa, bueno, soy ignorante realmente. Hipoteca de edificio, hipoteca, no sé, de negocio. Aquí ya, bueno, esta es la CBS, pero ahí podemos ver las diferentes prácticas que pueden tener. Buenas prácticas, verificar la longitud del título, evitar de que el título sea muy grande y si es muy extenso, pues por lo menos cumplir con la norma de que la keyword lo más hacia la izquierda posible. Siempre recuerden, la keyword lo más hacia la izquierda posible. Muy buena práctica.
No sobreoptimizar con palabras clave o keyword stuffing. Keyword stuffing es una muy mala práctica que se hace desde que el Yandex, desde Yahoo, desde los primeros buscadores, y se utilizaba era para manipular esos buscadores que eran medio tontos. Keyword stuffing es cuando quiero repetir muchas veces la palabra clave en mi título. Por ejemplo, hipoteca, dos puntos, descubre cómo una hipoteca para casa puede salvarte de la hipoteca, por decirlo así. Sea, ese título estoy intentando repetir la palabra clave tantas veces que estoy sobreoptimizando. Y cuando sobreoptimizamos, ¿qué sucede? Pues somos comida de panda. Entonces, dale a cada sección de tu web un título único. Siempre, cada sección de la web, procuren colocarle un título único. Eviten utilizar títulos muy genéricos, inicio, home, esas cosas no. Aprovechen siempre el título de la página para colocar su palabra clave y que sea único, fácil de entender a primera medida. También pueden aprovechar la marca en el título, por ejemplo, soluciones inmobiliarias, slash, el nombre de la marca. Malas prácticas, como ya les comenté, keyword stuffing, que el título no responde a la consulta. Por decir, si tengo esta página que me habla de qué es una hipoteca y el título fuese otra cosa totalmente diferente, por ejemplo, como esta noticia, economista mm, puede tener relación, no puede tener relación, pero siempre hay que ser lo más específico posible y evitar títulos genéricos sobre todas las cosas. Otra metaetiqueta donde podemos aprovechar las keywords, donde podemos aprovechar el contenido, es la metadescripción. Como ya lo saben, es un resumen del sitio web o de la URL del sitio web. Prácticamente podemos aprovechar directamente, colocar contenido allí. Claro, si el contenido no es relacionado con la búsqueda, Google lo va a sobreescribir. Por ejemplo, aquí los amigos de BBVA descubren este contenido los detalles esenciales sobre cómo funcionan las hipotecas y qué consideraciones debes tener en cuenta. Y no es esta metadescripción. Los sistemas de Google han elegido esta metadescripción porque es la que más corresponde con la búsqueda que acabé de hacer. Pero a pesar de que la sobrescribe, siempre es bueno optimizar una metadescripción. Colocarle la palabra clave, debe estar relacionada con el contenido de la página. No es un factor directo de posicionamiento, como ya se los mencioné en la clase anterior, pero sí afecta el ratio de clics. O sea, ¿por qué? Porque normalmente nuestros ojos cuando realizan una búsqueda se va hacia el título y se va hacia la metadescripción. Y lo que diga aquí es lo que me va a convencer de darle clic o no darle clic a este primer resultado o segundo o tercero. Y normalmente también tiene una medida de caracteres o píxeles entre 155 y 160. Ya si se pasa de este límite, pues le va a colocar los tres puntos. Por eso es mejor utilizar metadescripciones muy específicas. Más adelante veremos dónde rellenamos estas metadescripciones en nuestro WordPress y todo aquello. Las buenas prácticas, crear una copia de anuncio convincente, o sea, ser lo suficientemente descriptivo. Evite las metadescripciones duplicadas. Siempre, toda página, al igual que el título, procuremos siempre que tengan metadescripciones diferentes. Aprovechemos esos pequeños espacios de texto que leen los buscadores para colocar nuestras keywords, para ser específicos en todo lo que querramos decirle al usuario y al buscador. No incluir comillas en la metadescripción, son caracteres especiales. A veces las máquinas tienen conflictos con este tipo de caracteres especiales, evitémoslo. Y a veces se incluyen símbolos. Hubo un tiempo que estuvo muy de moda incluir emojis, símbolos, de toda clase de cosas para llamar la atención, pero como sucede en muchas ocasiones, los SEOs abusamos muchísimo de esa práctica y Google ya decide no mostrarlos realmente. Malas prácticas para esto, keyword stuffing, como les digo, repetir múltiples veces la palabra clave. No está mal repetirla, pero repetirla dos, tres, cuatro, cinco veces en una fracción de texto mínima ya es feo. No, realmente no sirve de mucho. Entonces, si quieren, utilicen sinónimos. Es lo que más recomendable puede ser. Y bueno, aquí vamos a repasar un poco los errores muy comunes en el content marketing, sobre todo enfocado hacia SEO, enfocado hacia mi página web. Títulos y descripciones, metatítulos y metadescripciones poco llamativos o imaginativos. Eviten utilizar títulos genéricos, descripciones genéricas. Por decir, he visto páginas que utilizan una descripción que si
que hablan, por ejemplo, de hipotecas. Entonces la metadescripción aprende todo lo que necesita sobre las hipotecas. Mm, no son lo suficientemente llamativos. Hay veces que también un error común es la falta de paciencia. Esto no es algo que se aprende en 2 horas de clase, no es algo que se aprende en un día. Requiere constancia, dedicación, investigación, análisis también de ver, analizar de qué está haciendo la competencia, cómo es su forma de comunicar. También analizar cómo es mi buyer persona, cómo quiere que le hable o cuál es la mejor forma de hablarle. Quiere que le hable de forma formal, quiere que le hable de forma un poco más suave, quiere que le hablen jerga. Por ahí podemos este, buscar siempre un punto medio. El contenido a veces no es muy bueno cuando es demasiado técnico. Normalmente si las personas están buscando información es porque no conocen mucho y tampoco quieren contenido que sea, bueno, depende del nicho también. Por ejemplo, si estoy escribiendo sobre, no sé, tecnología, programación, redes, servidores, ciberseguridad, cosas que sean, o de repente ingeniería civil, teorías económicas, cosas así, pues sí puede ser técnico, pero siempre buscar ser lo más a prueba de tontos que se pueda. O sea, no es que vamos a sobreestimar al usuario, pero sí debemos ser un punto medio también. Escribir sin estrategia también puede suceder, me ha sucedido ya muchas veces realmente, pero son cosas que pasan cuando escribimos realmente, cuando no hay un objetivo claro, no hay una estrategia clara. Por ejemplo, si quiero posicionarme el, como la como el capacitador para dar cursos de izajes, pues, o sea, ¿cuál va a ser la estrategia? Bueno, tengo que comenzar a hablar y escribir y comentar sobre las importancias de todas estas certificaciones, qué son, para qué sirven, qué los diferentes tipos de grúa, por qué es importante las medidas de seguridad, todos los temas que puedan tener en ese sumario les puede ayudar bastante. Y también crear una planificación es muy importante, es un error común también. A veces me ha pasado también que de repente, ay, no, pero ¿qué voy a escribir para esta marca? ¿No? Entonces, pero hay veces que toca organizarse y poder crear una planificación concreta. Tenemos lo que es, les mencioné, el keyword stuffing. Esto es un ejemplo para mostrarles. Por ejemplo, esta imagen. Si ven la palabra mudanza, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 veces dentro de este snippet. Esto es una sobreoptimización en keyword stuffing, o sea, es relleno de palabras clave. Como ya les comenté, se basa en incluir las palabras tanto clave tanto como sea posible y terminamos siendo comida del panda. Actualmente hay usuarios que lo practican, claro que sí. Hace poco, bueno, este año uno de mis clientes me jaló las orejas y me dijo de que necesitaba estar presente para la keyword principal. Y su keyword principal era una keyword muy competida que se llama fibra óptica. Uno de mis clientes es Win Internet. eh, y ellos, o sea, fue parte de un descuido mío también de no, sí estuvieron presentes con esa keyword, pero este año se perdió la keyword totalmente y descubrí de que varias empresas que estaban allá arriba estaban utilizando keyword stuffing. Habían, por ejemplo, Movistar en un punto que lo llegué a analizar. Hay una página que te repetían 52 veces la palabra. Y me pareció, o sea, todavía hay gente que utiliza esto y le funciona, que es lo más extraño. Pero las últimas actualizaciones que ha tenido Google, estos últimos 4 meses que han sido bastante fuertes, han ido filtrando un poco más ese tipo de malas prácticas. Entonces ya está ya un poquito más desaparecido, por decirlo así. Por ejemplo, si busco fibra óptica, tengo aquí este artículo que es un buen ejemplo de cómo debe ser un artículo. Antes no aparecíamos aquí ni siquiera en las primeras 100 posiciones y ya estamos de segundo. Recibe tráfico, recibe reconocimiento y el cliente está feliz porque está allí en una búsqueda con una palabra clave head prácticamente, que es de alto volumen de búsqueda, no muy específica, pero totalmente informacional. Ajá, ¿qué hacemos con el keyword research y las intenciones de búsqueda? O sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Localizar nuevas oportunidades de negocio. O sea,
Sí puede ser de que la keyword que estemos apuntando tenga mucho volumen de búsqueda, mucha competencia, muchos competidores fuertes. Podemos buscar palabras clave que puedan ser un poco menos competidas. Para ello hacemos el keyword research. Ya queda es en parte del cliente o de la persona el conocimiento que tenga sobre su nicho para comenzar a buscar estas nuevas oportunidades. Crear contenidos más relevantes para el usuario. Por ejemplo, este artículo fue el compendio de varios artículos que tenía la marca que los uní totalmente para poder llegar a un artículo que responda a un índice de contenidos bastante extenso. Este es un artículo de casi 3.000 palabras, pero que ha logrado escalar bastante bien. Entonces, crear contenidos relevantes, crear contenidos que realmente informen al usuario, que el usuario llegue a esa URL y cuando salga, salga con mucho menos dudas que con las que entró. Veo que de repente, no sé si les ha pasado que están buscando algún término y llegan a una URL y esta URL como que les toca que devolverse otra vez al hacer, abrir otras URLs para poder seguir investigando y ampliando un poco más. Eh, También nos sirve para optimizar contenido existente. Podemos tener contenido que ni siquiera nos hemos dado cuenta que esté atrayendo tráfico o que tenga una potencialidad bastante grande. No necesariamente puede estar en el top 3 pero puede estar en el puesto 10 y con unas buenas optimizaciones o hasta a veces simples optimizaciones podemos escalarlos al top 3 al top 2 al top uno fácilmente. Evita costos por clic muy altos en campañas de Google Search. Para eso se hace también un keyword research. Podemos de repente también identificar si vamos a llevar alguna campaña, identificar CPCs un poco más bajos, o sea, las palabras clave que podamos estar haciendo. Permite conocer mejor cómo trabaja la competencia también, contribuye a captar tráfico cualificado. Una de las principales ventajas que tiene el SEO es el tráfico cualificado, como lo vimos la clase pasada, existe algo que es el Zero Moment of the Truth, que es el momento cero de la verdad, que es cuando los sistemas de Google entienden en qué momento o en qué preciso instante debe entregar un contenido o una URL a este usuario. O sea, en qué momento de la verdad se encuentra ese usuario. Está en un momento informacional, está en un momento transaccional. ¿Y esto para qué? Para generar conversión. Entonces, parte muy importante de los contenidos del keyword research, la intención de búsqueda, es que se busca tráfico cualificado. ¿Para qué? Para generar conversión, generar impacto. Que me busquen, que me llamen, que se registren, que se interesen en mí, que me den sus datos. Es parte esencial de todo. ¿Y cómo hacemos esto? Una grilla de contenidos para blog. Una grilla de contenidos para blog no es simplemente un Excel. Eso es todo realmente. Es un documento en formato de tablas donde planificamos las publicaciones que se realizarán en un periodo determinado de tiempo. Es una forma como de organizarnos. Si nos organizamos, podemos llevar a cabo estas estrategias. Las columnas se pueden optimizar según las necesidades y el equipo de redacción con el que trabajemos. O sea, las columnas puede ser mes, puede ser el estatus, la fecha en que se va a, la fecha en que se va a publicar, la palabra clave principal, el eje de contenido, el volumen de búsqueda, el título principal que va a llevar. O sea, hay N cantidad de parámetros que se pueden utilizar para hacer una grilla de contenidos. Aquí voy a ampliarles un poquito esta imagen para que la puedan visualizar un poquito más. Por ejemplo, esto es una grilla de contenidos. Aquí vamos, le colocamos el mes, por ejemplo, 4 publicaciones por mes. La frecuencia de las publicaciones, con un solo contenido que ustedes publiquen a la semana, bien optimizado, créanme que se pueden hacer muchas cosas buenas. Lo tengo ya comprobado. A veces el volumen no es tanto lo que importa. Hay gente que se centra mucho en volumen, que no, que estoy publicando 10 artículos a la semana, pero a veces publicar la cantidad no quiere decir calidad. Con un artículo a la semana que ustedes publiquen, que sea de buena calidad, que esté bien pensado, que esté bien optimizado, ese esfuerzo durante un año son 56 semanas al año. En un año tienen 56 artículos que le pueden atraer buen tráfico, les pueden dar buen posicionamiento, los puede dar a conocer bastante. No, esta parte ya nos salimos un poquito de la parte de contenidos y quería presentarles un servidor gratuito para WordPress. Eh, si aún no tienen página o están pensando en crear su propia página web,
Este es un proyecto muy simpático, es un servidor totalmente gratuito, nos sirve para practicar con nuestros WordPress, montar prototipos para clientes, montar nuestros propios prototipos, hacer pruebas. Es totalmente gratuito por ahora y es ideal para las personas que se estén iniciando o quieran practicar, sin dañar su página web actual, que seguramente si no la construyeron ustedes, la mandaron a hacer con algún profesional y les da miedo hacer alguna modificación o hacer o probar alguna plantilla, probar algún plugin, probar alguna funcionalidad nueva, pues tienen esta herramienta que se llama Trinchera Dev, es esta página que está aquí. Es alojamiento gratuito, funciona muy fácil, es muy fácil de hacer. Ok, aquí ya logramos acceder. Este es el panel de Trinchera Dev. Esto es un proyecto muy simpático, de verdad. Lo pueden aprovechar bastante si quieren aprender a manejar sus WordPress, a gestionar sus propios sitios web. Es muy fácil de utilizar. Simplemente se registran, se van a encontrar con este panel. Le dan aquí crear mi primer sitio. Es muy fácil. Por ejemplo, aquí le doy SEO Learning. Nombre del sitio es prueba. Aquí me muestra el usuario, la contraseña, el correo electrónico el que se va a crear y simplemente le dan crear el sitio. Aquí simplemente esperamos un poco. Para ingresar al sitio, simplemente le dan aquí en acciones, abrir WP Admin. Y aquí pueden acceder con la contraseña por defecto que ustedes crearon dentro de Trinchera Dev. Y bueno, aquí ya tienen su primer sitio creado en WordPress, si lo llegan a crear. Tiene su propia URL, que es cosa también que es buena. Por ejemplo, si llegan a crear un sitio para algún cliente o algún proyecto en específico, pueden aprovechar y tener una URL pública como mostrar este sitio. Porque normalmente los desarrolladores, la gente que hace este tipo de cosas, lo hacen en local y mostrar en local tienen que llevar la laptop al sitio para mostrar el sitio web en desarrollo. En cambio aquí por lo menos lo tienen público, no es algo que sirva para hacer SEO ni nada por el estilo, ni es rastreado por buscadores, pero funciona bastante bien para hacer todo lo que nosotros querramos con él. O sea, podemos aprender, ver tutoriales en YouTube para utilizar, por ejemplo, Elementor, podemos instalar plugins, los plugins que nosotros realmente querramos instalar dentro del sitio, podemos hacer pruebas, tiene diferentes tipos de plugin que pueden probar Elementor, Contact Form, el Yoast. Yoast SEO es un plugin muy empleado en SEO, por supuesto. Es uno de los plugins más usados en la actualidad y este proyecto sirve para que ustedes puedan, por decirlo así, entenderse más con WordPress y puedan aprender también algo nuevo. Tutoriales de WordPress hay por todos lados. WordPress, una de las cosas que mejor tiene es que es una comunidad exageradamente grande, es el CMS más empleado en todo el mundo y absolutamente todo el mundo, prácticamente el problema que uno tenga, ya muchas personas lo han tenido. Entonces, cualquier cosa que uno necesite saber sobre esto ya está en la web, cosa que podemos aprovechar de todas maneras. Y una de las cosas que les he estado comentando hasta hace poco, por ejemplo, cuando vamos a crear una página, para ilustrárselos un poquito más, normalmente tenemos aquí el título, que es el title de la página. Este es normalmente WordPress como tal tiene dos tipos de editores. Tiene el editor de bloques, que es Gutenberg, que es este que vemos aquí. Y también existe un plugin que eh, fue creado precisamente
Para los que somos de la vieja data y extrañamos el editor clásico de WordPress, que es este, que si se dan cuenta tiene más de 5 millones de instalaciones activas. Normalmente cuando vayan a descargar un plugin o quieran ver cuál es la calidad de un plugin, guíense por este sistema de confianza que son los reviews, por la cantidad de instalaciones, las estrellas también. Eso dice mucho realmente de que si el plugin es popular, si realmente le gusta a las personas, nos ayuda bastante. Entonces, por ejemplo, si activo el editor clásico y nos vamos a crear una página, podemos ver que la interfaz cambió al editor clásico de WordPress. Entonces, el título de la página, la etiqueta title que tanto les he mencionado últimamente, es precisamente lo que colocamos aquí. Esta es el título. Aquí es donde va el cuerpo de la página, o sea, el cuerpo con el contenido. Y aquí es donde podemos también aprovechar el YOAS para establecer la metadescripción y otros tipos de datos que más adelante iremos viendo, que son los schemas, que son los datos de Open Graph, pues para los que compartimos en redes sociales. No sé si se han dado cuenta que cuando compartimos una URL en una red social, esta red social extrae la imagen, extrae un título, extrae una metadescripción. Todo eso se puede optimizar precisamente con este tipo de plugins. Pero más adelante, para no hacerlo más largo y más enredado todo esto, vamos paso a paso y viendo estos temas de forma un poquito más suave. Bueno, aquí cuando ustedes crean una página, esta página se abre y si se dan cuenta, este es el título, hipoteca, y podemos ver los datos, hipotecas, la metadescripción, diferentes tipos de datos. Y bueno, esto es Trinchera Dev. Recuerden, es un sitio en el que pueden practicar, pueden aprovechar, pueden explotarlo cuantas veces ustedes deseen, quieran, crean. Es muy útil, me ha servido bastante en los cursos, sobre todo en las personas que nunca han tocado WordPress. Les ha servido muchísimo para por lo menos adentrarse en este mundo y convencerse de que pueden crear ustedes mismos su propio sitio. Lo bueno de WordPress es que tiene una curva de aprendizaje muy corta, es muy amigable, hay muchísima documentación sobre él. Ya es cuestión de cada persona y su espíritu de búsqueda aprender y crear con base en WordPress. Entonces, ya conocimos Trinchera, hay herramientas del navegador que también podemos utilizar. Por ejemplo, este SEO Meta 1 Copy es esta herramienta que yo utilizo aquí, que lo que hace es extraerme ciertas metaetiquetas, ciertos datos necesarios para SEO, que me sirven también para investigar competencia. Por ejemplo, aquí cuando quiero ver, por ejemplo, una competencia, qué título está utilizando, qué meta descripción está utilizando, si está utilizando un tag HTML que ya Google no utiliza, pero igualmente otros buscadores sí lo utilizan, que es la meta keywords, qué CMS estoy utilizando, cuál es mi URL canónica, el meta tag, cuáles son mi estructura de títulos, el título H1, H2, H3, qué tipo de datos estructurados estoy utilizando, las imágenes, los enlaces hacia las redes sociales. O sea, tenemos diferentes tipos de features de esta herramienta. Hay otras extensiones también que funcionan muy bien, pero ya son pagas como Keywords Everywhere. En este caso, esta extensión SEO Meta un clic ya no es paga. Todavía sigue siendo freemium. Keywords Everywhere sí ya lamentablemente eh, son pagas. Tenemos una que es para descargar las imágenes, que se llama I Am Gentleman, y otros tipos de extensiones, pero aquí les dejo una lista de recursos también, que es un Keyword Research. Hay varios artículos, varios videos, varios tutoriales de WordPress también.
una página especializada en SEO, un medio, se llama Search Engine Journal, y diferentes tipos de hosting. Si están interesados en comprar algún hosting, también les dejo el- empresas de hosting y dominio que yo recomiendo. En este caso, Vana Hosting, SiteGround, para comprar dominios, Don Dominio o Namecheap. Eh, Eviten todo lo posible GoDaddy, por favor. No utilicen GoDaddy ni Hostinger tampoco. No son las mejores experiencias que pueden tener. En relación precio-calidad, Vana Hosting es excelente. Y bueno, gracias a todos, gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme, gracias por darse el tiempo de estar aquí esta noche conmigo. Y les dejo un mensaje: el aprendizaje es un tesoro que sigue a su propietario durante toda la vida. De verdad, les agradezco bastante, los exhorto también a que sigan investigando todos estos temas. Como les comento, ningún curso los va a hacer expertos en ningún tema. El curso lo que hace es brindarle las primeras pinceladas de lo que se trata todo este mundo. El curso que te diga que te va a hacer experto en algún tema, te está mintiendo. Realmente, disculpen que se los diga de esta forma, pero hay que decirlo porque hay muchas falsas expectativas que a veces se crean en estos mercados y me gusta ser bastante claro en ese punto. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que mis palabras les hayan llegado, que mis palabras les hayan servido de algo, y les ayude en sus negocios.